y de base legal, de dónde proviene la depreciación, ¿verdad? Las depreciaciones, pues, este material ustedes ya lo tienen, no me voy a inventar nada, ya lo tienen ustedes, ya solo para que hagan sus anotaciones. La depreciación, pues, es parte de los costos de los activos fijos que se deduce de los ingresos anuales a través del tiempo. Es decir, que la depreciación nos va a servir a nosotros para efectos de información fiscal y financiera, ¿sí? Generalmente las empresas no pueden deducir como gasto el costo total de un activo, porque va a estar en uso varios años. Sin embargo, si la ley lo permite, de que se deprecien los activos. ¿Cuál es la base legal? ¿Verdad? Como les digo, esto es pura teoría, ustedes ya lo tienen. ¿Cuál es la base legal? La ley de actualización tributaria. ¿Sí? La ley de actualización tributaria que contiene la ley del impuesto sobre la renta. Anteriormente, pues era una ley del IVA, una ley del impuesto sobre la renta, pero actualmente pues está esta ley de actualización tributaria que agrupa estas leyes, ¿verdad? ¿Cuál es la base legal? Entonces, el artículo 16 de la ley de actualización tributaria, regla general. Las depreciaciones y amortizaciones cuya deducción admite esta ley son las que corresponde efectuar sobre bienes de activo fijo e intangibles. Es decir, para un activo fijo se va a tomar como depreciación y para un bien intangible se va a tomar una amortización. Entonces, esta es la base legal de la depreciación en Guatemala. No me la estoy inventando yo, no es capricho mío, sino que es de acuerdo a lo que establece la ley. Ya saben que si tienen dudas, no tengan pena de interrumpirme, por favor. Y si hay algún comentario en el chat, tal vez alguien me colabora ahí para poderle dar respuesta. Entonces, tenemos depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones se aplican únicamente a los activos fijos y las amortizaciones a los activos intangibles. Ahorita vamos a ver los porcentajes. En este tema tenemos que también saber la diferencia entre un valor depreciable y la vida depreciable de un activo. El valor depreciable prácticamente es el monto o el costo total del activo, ¿sí? Este valor depreciable también incluye los gastos de instalación. Por ejemplo, hay empresas o hay, cuando uno compra una máquina que le ofrecen a uno que se la llegan a instalar de una vez. Entonces, esos costos de instalación que ya va incluido en el valor de la máquina, por ejemplo, es objeto de depreciación, es decir, el costo de la máquina más los costos o gastos de instalación es objeto de depreciación, mientras que la vida depreciable es el tiempo, ¿verdad?, que va a tardar un activo. En otras palabras, la vida útil de un activo. ¿Cuáles son los porcentajes de depreciación? Esta tablita ya se las había enviado a ustedes en PDF, ¿verdad? Se las envié la semana pasada. Estos son los porcentajes que están establecidos en la ley de actualización tributaria. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los activos, ¿verdad?, descritos en esta tablita, se le va a aplicar el porcentaje que indica acá. No podemos aplicar otro porcentaje porque no está autorizado en ley. Entonces, si vemos el inciso A, tenemos que los edificios, las construcciones e instalaciones adheridas a los inmuebles, óigase bien, estamos hablando de edificios y construcciones, no el inmueble no se deprecia, ¿verdad? Entonces, solo los edificios, construcciones e instalaciones, en este caso sería un 5%. Entonces,
de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, ¿cuál sería la vida depreciable de un edificio? ¿Quién me dice cuál sería la vida depreciable? De acuerdo a lo que estábamos hablando. ¿Están por ahí jóvenes o estoy hablando solo? No. La vida depreciable es el tiempo. 20 La años. vida de 20 años, exactamente. Está bien. Por eso les decía, tenemos que entender dos conceptos, el valor depreciable y la vida depreciable. El valor es el dinero, es un monto de dinero. La vida depreciable es equivalente a tiempo. Entonces, si aplicamos esos dos conceptos de valor depreciable y vida depreciable a esta tablita, sí, me está diciendo la ley que un edificio, una construcción, una instalación se va a depreciar un 5%, la vida depreciable de ese activo va a ser de 20 años. ¿Por qué? Porque la ley permite depreciar el 100% del valor del activo, pero con base en estos porcentajes. Para el inciso A, entonces, la vida depreciable de los edificios, construcciones e instalaciones es de 20 años. No sé si se entiende la parte conceptual. Sí. Gracias. Inciso B. Árboles, arbustos, frutales, otros árboles, especies vegetales que produzcan frutos o productos que generan rentas grabadas, se va a depreciar un 15%. Esto quiere decir que más o menos la vida depreciable va a ser de 6 años y punto algo, 6 punto algo, ¿verdad? Para el inciso C, el mobiliario y equipo, 20%. Es decir, que la vida depreciable de un mobiliario y equipo de oficina, barcos, material ferroviario, material marítimo o lacustre va a ser de 5 años. Inciso D, los semovientes, es decir, las vacas, los toros, cualquier animal va a tener una vida depreciable también de 20%. Inciso E, equipo de cómputo, incluyendo sus programas. La ley permite un 33.33, es decir, que el equipo de cómputo se va a depreciar en 3 años. Por eso es que el equipo de cómputo fácil pierde su valor al pasar los 3 años. Contablemente, después de 3 años, un equipo de cómputo ya no tiene valor. Inciso F, herramientas, porcelana, cristalería, etcétera, 25%, 4 años. Y para los bienes no indicados, 10%. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Regularmente nosotros solo nos vamos a enfocar en este tema específico de las depreciaciones. Nos vamos a ubicar ya sea en el inciso C, ¿verdad? Que se refiere a mobiliario y equipo, o al inciso E, de equipo de cómputo. Regularmente esos son los que vamos a trabajar. O sea, vamos a depreciar mobiliario y equipo, un vehículo, una maquinaria. El inciso D incluye, como les digo, la maquinaria y vehículos en general, ¿ven? Esos son los que regularmente vamos a trabajar. Repito nuevamente, regularmente vamos a trabajar mobiliario y equipo, maquinaria, vehículos y equipo de cómputo. Regularmente eso es lo que vamos a trabajar en este curso específicamente. Para las siguientes financieras sí ya vamos a trabajar cualquiera de todos estos, pero en su momento, ahorita no nos vamos a atormentar, ahorita solo me interesa que aprendamos cuáles son los 4 métodos de depreciación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo claro? Sí, Sí,
Lick, perdone la consulta, para obtener, por ejemplo, la vida útil, ¿cómo era que cómo se obtuvo? Por ejemplo, en el inciso A que nos dijo que era sobre 20 años. Ajá, recuérdese que, no tenga pena, recuérdese que la ley permite depreciar el 100% del activo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bueno, entonces, como la ley me permite a mí depreciar el 100% de mi activo, y la misma ley me está diciendo en el caso del inciso A que yo voy a depreciar un 5% cada año, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo llegue a ese 100%? Por eso es que les decía que va, en el caso del inciso A son 20 años. ¿Ya se entiende? En el inciso B, por eso les decía que más o menos es 6.5 por ahí, 6.4 por ahí le va a dar. 6.65. Ajá, exactamente. Para el inciso C y para el inciso D, a los 5 años. Para el inciso E, 3 años. Para el inciso F, 4 años. Y para el inciso G, 10 años. ¿Sí se entiende ahora cómo sale la vida útil? ¿Sí estamos bien? Tal vez lo que el compañero se refería es cómo se calculaba. Bueno, lo que yo hice es 100 dividido el porcentaje. Exactamente, así es. Exactamente, así es. Para sacar la vida útil, así es. El 100% que la ley me permite depreciar, dividido el porcentaje que la misma ley me está indicando, ¿verdad? Y ahí me va a dar el tiempo o la vida útil de cada uno de los activos descritos en la tablita. Ah, muy bien. Sí, ahora sí entendí con lo que comentaba. Gracias. Vale. No hay pena, no hay pena. Bueno, la misma ley también permite, de acuerdo a que ya vimos que la base legal de Guatemala nos permite depreciaciones y amortizaciones, también la misma ley nos indica 4 métodos que son los que regularmente utilizan las empresas. El primero de ellos, el método de línea recta. En este método, pues es el más sencillo, es el que comúnmente se aplica en las empresas en cuanto a métodos de depreciación. Y aquí, pues en la diapositiva, pues tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que se compró un vehículo en 100,000 quetzales, tiene una vida útil de 5 años, y de acuerdo a lo que vimos en la tablita, ¿verdad? En el inciso D, vehículos en general, ¿verdad? Se le va a aplicar entonces un 20% de depreciación. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Sencillo, 100,000, que es el valor del bien, multiplicado por el porcentaje de depreciación. Si usted hace esa operación, le va a dar como depreciación anual 20,000 quetzales. Es decir, que cada año usted en su contabilidad o en su estado financiero va a registrar una depreciación anual de 20,000 quetzales. ¿Se entiende el método de línea recta? Sí. Este es el más sencillo y es el más básico. ¿Sí? Método número 2. Método de actividad o de unidades producidas. ¿Sí? Este método, al contrario del método de la línea recta, considera la depreciación en función de su utilización o de su actividad. De ahí proviene el nombre. Entonces, si vemos en este ejemplo que nos presenta la diapositiva, ¿verdad? Que se va a comprar una cosechadora que vale 200,000 quetzales y la vida útil, vean, no está dada en tiempo, sino que está dada en kilogramos en este caso. O sea, que esta máquina al producir 100,000 kilogramos va a perder su vida útil. Es decir, lo más que puede producir esta máquina son 100,000 kilogramos. ¿Cómo vamos a calcular entonces la depreciación? Aquí está la fórmula, ¿ven? Para calcular la depreciación a través de este método, vamos a dividir el valor del bien, en este caso 200,000, dividido la vida útil, que está dada en kilogramos. Siempre que vayamos a trabajar este método, nos tienen que dar
cuánto se va a producir, ¿verdad? En cada año. Y lo vamos a multiplicar por las unidades producidas. Vamos a hacer el año 1 entonces. Si usted viene y divide 200,000 dividido 100,000, porque esa es la vida útil, multiplicado por 30,000, que serían las unidades del año 1, le va a dar como depreciación 60,000 quetzales. Y así sucesivamente para cada año. ¿Alguna duda con el segundo método? No, Está claro, no está difícil, ¿verdad? Está bien sencillo este método también. Tercer método. Método de la suma de dígitos anuales o la suma de dígitos. ¿Sí? ¿En qué consiste este método? En que, de acuerdo a la vida útil del bien, así vamos a aplicar el método de la suma de los dígitos. Siguiendo con el ejemplo de la cosechadora que vale 200,000, como sabemos que es una máquina cosechadora y de acuerdo a la tablita que veíamos anteriormente en el inciso D, sí, creo que era inciso D, déjenme corroborar. Sí, inciso D, vean, maquinaria, ¿verdad? Ahí entra esta máquina cosechadora. Entonces sabemos que se va a depreciar en 5 años. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es importante? Gracias. ¿Por qué es importante conocer la vida útil del activo fijo que estemos trabajando en este método? Porque dependiendo de la vida útil del método, perdón, del activo, así vamos a aplicar la suma de los dígitos. En este caso, sabemos que la vida útil de esta máquina es de 5 años, por lo tanto, perdón, la suma de los dígitos va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Por qué? Porque son 5 años los que se va a depreciar el activo. Entonces, esa suma de los dígitos me va a dar como resultado 15. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, gracias. Ya teniendo entonces el valor del bien y ya teniendo la suma de los dígitos, procedemos a calcular la depreciación. Vamos a hacer el año 1. Siempre, siempre para el año 1 vamos a tomar el dato mayor. En este caso, vean, el año 5 dividido la suma de los dígitos que nos había dado 15. Entonces, si usted viene y multiplica 200,000 por 5 dividido 15, le va a dar la depreciación de 66,666.67. Y así sucesivamente para cada año. Si se dan cuenta, el primer año se asume, ¿verdad? Que es cuando mejor va a producir la máquina. Por eso es que se divide el factor 5 dividido 15 y va disminuyendo conforme va pasando el tiempo hasta llegar a 1 dividido 15. Pregunto, ¿se entiende este tercer método? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ay, de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar ahorita que estamos en fiestas patrias. ¿Sí? Les digo esto porque siempre en este método cometen errores en cuanto a la suma de los dígitos. A veces suman bien, pero los aplican al revés, es decir, empiezan 1,15, 2,15, 3,15, 4,15 y 5,15, cuando lo correcto es empezar del más alto al más bajo. ¿Vamos bien hasta el momento con los 3 métodos? Sí, Método, gracias. Método número 4. Método de doble cuota sobre el valor que decrece.
Así se llama el método, método de doble cuota sobre el valor que decrece. ¿En qué consiste este método? Sencillo también, es parecido al de línea recta, solo que ahora le vamos a aplicar una doble cuota. Es decir, ya sabemos que la cosechadora es una máquina, por lo tanto su valor de depreciación va a ser de 20%. Pero como este método me está indicando que es de doble cuota, entonces 20 por 2. Si fuese, por ejemplo, un equipo de cómputo, 33.33, entonces igual por 2. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cómo vamos a calcular entonces la depreciación del año 1? Tenemos que hacer una tablita parecida a esta, ¿ven? Donde vamos a colocar la base del año 1, que en este caso va a ser el valor de la cosechadora de 200,000, menos la depreciación del año 1. ¿Cuál es el porcentaje de depreciación del año 1? Usted va a multiplicar 200,000 por el 40%. ¿Por qué? Porque el método dice doble cuota sobre el valor que decrece. Entonces, 200,000 por 40% le va a dar a usted la depreciación del año 1 de 80,000. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, va. Me voy a enfocar ahorita solo en esta columna. ¿Ven? Todavía no me pongan atención en esta. Solo en esta columna me voy a enfocar ahorita. Entonces ya hice, o ya calculé en todo caso, la depreciación del año 1. Resto 200 menos 80, mi base para depreciación del año 2 va a ser de 120. Mi depreciación del año 2 va a ser 120 por 40%. Nuevamente resto para mi base del año 3, multiplico por el 40% y obtengo la depreciación del año 3. Resto y obtengo la base del año 4, multiplico por el 40% y obtengo la depreciación del año 5. Y llego hasta la base del año número 5. ¿Estamos bien todos hasta este 25,920? Sí. Vale. Póngame atención aquí, por favor. Póngame atención y después los dejo copiar si quieren, aunque esto ya lo tienen ustedes, solo para que anoten. En este método, en el último método, en el método de doble cuota sobre el valor que decrece, en el último año se ajusta el valor a depreciarse. Es decir, si usted viene, porque ha pasado, por eso se los estoy diciendo, tiene ya su base del año 5, 25,920, y viene usted y la multiplica por el 40%, estoy seguro que no le va a dar estos 25,920. Y usted va a seguir hasta llegar a 0. Entonces, como es una máquina, usted ya sabe que en 5 años se tiene que depreciar. Por eso es que en este método, en el último año, se ajusta el valor a depreciarse. Lo que significa que la base del año 5, para el presente ejemplo, es la misma depreciación del año 5. ¿Se entiende esa parte? Eso siempre va a ser así, Lee. Siempre en este método, en el último año, tiene que ajustar. Siempre en este método, nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí, Lee. Vale, perfecto. Me paso a la siguiente columna. Aquí solo es una acumulación de la depreciación. Si usted ve, la depreciación del año 1 nos dio 80,000, por lo tanto la depreciación acumulada sería 80,000. La depreciación del año 2 fue 48. Si sumo 80 más 48 me da una depreciación acumulada de 128. 128 más la depreciación del año 3 me va a dar 156,800 más la depreciación del año 4, 174,000 y al final, vea, en el año 5 la depreciación acumulada le tiene que dar sí o sí el mismo valor del valor
del activo o el valor del bien. Es como una especie de comprobación para que usted esté seguro de que lo que está haciendo está bien hecho. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, Sí, Lick. Vale. Pregunto, ¿tienen alguna duda con los 4 métodos de depreciación? Están fáciles, ¿verdad? No están nada difíciles. y se puede aplicar cualquiera de los 4, Lick. Cualquiera de los 4. Yo a usted le puedo pedir, yo a usted le voy a dar información en general, ¿verdad? Le voy a dar información en general. Y a usted en un inciso le puedo pedir, va, elabore el método de línea recta, por ejemplo. O elabore el método de doble cuota sobre el valor que decrece. No le voy a dar a usted porcentajes, no le voy a dar, solo a usted le voy a dar el valor del bien y la vida útil, que eso es lo que necesita usted para poder hacer cualquiera de los 4 métodos. Ya usted va a saber, de acuerdo a lo que yo le pida, qué método o qué fórmula es la que va a utilizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O puede ser que le pida los 4 métodos. O 2, o 3, no sé. No sé qué se me puede ocurrir en el examen a mí. Pero en caso que no nos den la vida útil, solo multiplicamos el porcentaje por 100, va, y nos da los... Depende del método. Recuerde que en el segundo método no podemos hacer eso. Porque en el segundo método sí necesitamos la producción de la máquina. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. ¿Se animan ustedes a resolver el ejercicio que está en clase? El ejercicio de depreciaciones. Y todavía vean, me están pidiendo al final recomendar al gerente cuál de los métodos es el más adecuado. O sea, yo voy a calcular los 4 métodos, pero al final yo tengo que recomendar. ¿Se animan a hacerlo o lo resolvemos así rapidito? Vean pues. Perfecto, vean pues. Este es el ejercicio que nos da la hoja de ejercicios, ¿verdad? Entonces me está diciendo que el gerente financiero del Pelícano está considerando la compra de una nueva máquina, la cual es ofrecida por un vendedor, el cual indica que dicha máquina posee las características siguientes. Voy a empezar a pasar mis datos. Descripción del bien, una máquina. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo al tipo de activo fijo que voy a trabajar, así voy a aplicar mis porcentajes de depreciación, que ya platicamos, ¿verdad? Entonces tengo una máquina que tiene un costo de 200,000 quetzales, valor del bien 200,000. Automáticamente yo ya sé que como es una máquina, la vida útil es de 5 años. Automáticamente también sé, de acuerdo a esta tablita que usted ya tiene en su poder, se la puede usar, por supuesto, ¿verdad? Va a ser de 20%, ¿sí? Adicionalmente me está diciendo que tiene una producción estimada de 100,000 unidades, que sería la vida útil para aplicar el segundo método. Esas 100,000 unidades están distribuidas de la forma siguiente: 30% para el primer año, 25% para el segundo, 20% para el tercero, 15% para el cuarto y el restante para el último año. ¿Sí? Y con la información proporcionada se solicita calcular los métodos de depreciación, aplicando los porcentajes legalmente establecidos. ¿Estamos bien todos con los datos? Veamos pues. Ahorita ya están familiarizados ustedes con los métodos, entonces no tendríamos que tener mayor problema. Veamos el primero, método de línea recta. Es importante, y sí les voy a pedir de favor de que en cada método usted establezca cuáles son los datos que está utilizando. En este caso, el valor del bien
es el mismo para los 4 métodos. Entonces, pero hágame favor de especificar en cada método: valor del bien, 200,000, la vida útil, 5 años, porcentaje de depreciación, 20%. ¿Cómo calculamos la depreciación? Por este método. Sí, ya sabemos que como es a 5 años, entonces año 1, 2, 3, 4, 5, el mismo porcentaje de depreciación para la vida útil. Entonces, ¿qué voy a hacer? La vida útil multiplicado por el respectivo porcentaje. Como es el método de línea recta, es el mismo valor para los 5 años. Al final, el total de la depreciación le tiene que dar sí o sí el mismo valor del bien. ¿Estamos claros con el método de línea recta? Sí, Está fácil, ¿verdad? No está nada complicado. Número 2, método de unidades producidas. Esta es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿ven? La depreciación va a ser igual al valor del bien dividido la vida útil multiplicado por las unidades producidas. Nuevamente, yo ya sé que es a 5 años, entonces voy a colocar una columna de año, una columna de unidades producidas y la columna de depreciación, que al final esto es lo que a mí me interesa o a nosotros nos interesa. ¿Cómo calculamos las unidades producidas? Las vamos a calcular con base en los porcentajes que el ejercicio nos daba, donde nos decía que 30% para el primer año, de acuerdo a la producción estimada de 100,000 unidades. Entonces serían 30,000, 25, 20, 15 y 10. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque esto que calculamos acá, vean, nos va a servir aquí para aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Valor del bien, 200,000 dividido la vida útil, que son 100,000, multiplicado por las unidades producidas, que son 30,000. Quiere decir entonces que la depreciación es igual a 60,000 para el año 1, 50, 40, 30 y 20,000 para el resto de años. El total sí o sí le tiene que dar a usted 200,000. ¿Estamos todos de acuerdo? Ay, de aquel que con ciega locura me falle este ejercicio en el examen. Porque esto está bien sencillo. ¿Sí? ¿Estamos bien con el segundo método? Sí, Lick. Gracias. Tercer método. Método de la suma de los dígitos. Nuevamente, valor del bien. Y aquí tenemos que colocar la suma de los dígitos. Como ya vimos que la vida útil es de 5 años, entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 me va a dar 15. En la tablita vamos a colocar el año, la suma de los dígitos y la depreciación. Ya sabemos que en este método partimos del valor más alto hacia el valor más pequeño. ¿Cómo determinamos entonces el valor de la depreciación? Multiplicando el valor del bien dividido 5 quinceavos, que sería el primer valor de la suma de los dígitos. Y así sucesivamente para los demás años. Nuevamente, el valor total en la columna de depreciación le tiene que dar sí o sí los 200,000. ¿Sí? Y en el último método, como ya sabemos que es 20%, pero como es doble cuota, entonces 20 por 2, vamos a aplicar un porcentaje de 40%. La vida útil es de 5 años, entonces yo ya sé que tengo que trabajar aquí 5 años. Nuevamente mi base son 200 por el 40%, resto y obtengo mi base, multiplico por el 40%, resto, obtengo mi base por el 40%, tengo mi nueva base, multiplico por el 40% y automáticamente, vean, en el año 5
La depreciación es la que voy a ajustar de acuerdo a lo que tenemos que colocar en el último año de la vida útil, que en este caso es de 5 años. La depreciación acumulada ya sabemos que es la depreciación de cada año y al final me tiene que dar nuevamente los 200,000. Pregunto, ¿tienen alguna duda con los 4 métodos de depreciación? Pero solo Diga, podría ver cómo sacó la fórmula del método de la suma de los dígitos. acá, Sí. ahí está. Ah, ya, gracias. Ujú. Y aquí la sumatoria. Aquí vean, por el 40%, siempre por el 40%, aquí resto, 40%, aquí resto, 40%, aquí resto, y en el último año, sí o sí tengo que ajustar. ¿Alguna otra duda? Tan alegre cuando no hay dudas. Bueno, entonces, si ya no hay nada más que hacer constar y no tienen dudas, eso sería todo. Diga, Jonathan. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jonathan. Diga, no tenga pena. Creo que tal vez y no sé si me vaya a salir un poquito del tema, pero leyendo el problema ahí dice el gerente financiero está Ajá, considerando la compra de una nueva máquina, ¿verdad? O sea, prácticamente ajá, acá nos indica de que van a hacer una compra, pero ahora yo solo ajá, pensaba si de repente en algún, hubiera como que ahí sí que un caso hipotético donde nos dijera que se compró hace un año, por así decirlo, ¿verdad? Y ajá, nos están pidiendo, por ejemplo, calcular la depreciación al periodo del año del último año fiscal, ¿verdad? Y estamos en tal ajá. fecha. Se me ocurren ese tipo de escenarios. Es posible que pudiera venir algún ejercicio más o menos así, porque aquí tendríamos que calcularlo por año y me imagino que obviamente por días, ¿verdad? Entonces es un poquito más complicado, consideraría Oh, yo, ¿verdad? Pero, o siempre ajá. se va a manejar solo para esto. Por el momento, para efectos de este tema ahorita, solo así lo vamos a manejar. Por el momento, ya cuando estemos en la financiera 4, ahí ya les vamos a poner más florecitas, más adornitos para que ya se quiebren un poquito más la cabeza. Ahorita por el Más momento no. alegre, ese. Eso, más alegre, Esa es la actitud. Ah, de eso. acuerdo. Muchas gracias. Entonces, No ya tenga me pena. estaba preparando ahí. No, pero usted tiene buena maestra, así que no, ¿verdad? Usted Cabal, bien entrenado va a estar cuando llegue a la financiera 4. cabal, ahí tengo una buena ayuda. Cabal. Por el momento no, por el momento no. Lo que les mencionaba ayer también, lo de las diferentes técnicas, ¿verdad? Las estamos viendo de forma aislada, ¿verdad? Por el momento no les voy a complicar la vida, solo me interesa que aprendamos, ¿verdad? Qué técnicas podemos utilizar para manejar los diferentes rubros del capital de trabajo. Ya cuando estemos más adelante en la financiera 3 solo es de proyecciones, entonces no vamos a trabajar mucho esto. En la financiera 4 sí ya los voy a poner a ustedes a que piensen un poquito más, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Flujos proyectados, exactamente. Pero eso lo vamos a trabajar ahorita en el final, no se me adelante, porque eso es parte del examen final. Los 70,000 son mi motivación. Hay más, ¿verdad? Lick, Eh, perdone, para hacer la diga. recomendación que nos solicita. Ya, buena pregunta. Pensé que nadie iba a preguntar. En este caso, vean, pues, las empresas, perdón, las empresas deciden regularmente qué método es el que van a trabajar. Cualquiera, ay, permítanme, ay, me agarró un dolor en el estómago, permítanme.
Ahí estamos, ya me pasó. Como que me quería agarrar un calambre en el estómago. Bueno, les decía que las empresas lo que hacen es decidir qué método van a usar, ¿verdad? La ley no les dice a las empresas utilice el método de línea recta, utilice el de doble cuota decreciente o el de unidades producidas, sino que aquí depende de lo que la empresa se dedique. El más sencillo es el de método de línea recta, que es el que normalmente utilizan. ¿Qué le vamos a recomendar nosotros a las empresas en cuanto a este tema? Les decía al inicio que las empresas utilizan estas depreciaciones como escudo fiscal, es decir, para tratar de pagar menos impuesto. Entonces, la recomendación iría bajo esa perspectiva. Voy a regresar al ejemplo de clase. Voy a compartir mi pantalla, permítanme. También depende del tipo de actividad, por eso les digo, o sea, eso ya depende de cada empresa. Cada empresa decide qué tipo de método es el que va a utilizar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Vean pues, si yo voy a adoptar el criterio para recomendar de que la depreciación yo la utilizo como escudo fiscal, entonces me voy a basar en los resultados de la depreciación. Ay, perdón. Sí, creo que me dio un calambre en el estómago. Ahí está. Bueno, entonces les decía, mi escudo fiscal va a ser el que pague menos impuestos. Entonces, si yo comparo los 4 métodos, por ejemplo, el año 1, yo estoy pagando 40,000 de depreciación. Solo voy a comparar el año 1 en los 4 métodos. Línea recta, 40,000. Unidades producidas, 60,000. Suma de los dígitos, 66,000 y doble cuota, 80,000. Si el criterio, repito, nuevamente es el de escudo fiscal, es decir, pagar menos impuesto, obviamente conviene que yo le recomiende a la empresa el de método de doble cuota sobre el valor que decrece. ¿Por qué? Porque eso va a permitir deducir más de valor de depreciación, por lo tanto va a implicar pagar menos impuesto. No sé si se entiende esa parte. Si ese es el criterio de decisión, como les digo, ¿verdad? Muchas empresas utilizan esta figura de la depreciación solo para efectos de escudo fiscal, nada más. Nada más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Link. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, por el momento ese sería el único criterio de escudo fiscal, ¿verdad? Para tomar o para poder recomendar uno de los 4 métodos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bueno, entonces eso es todo el contenido que vamos a evaluar en el segundo parcial. Perdón. Entonces, si no hay dudas, creo que lo dejaríamos hasta aquí el día de hoy.